oyentes de Radio Sefarad, y bienvenidos nuevamente a Judíos en Tierras Islámicas, esta sección en la que estamos con Mercedes García Arenal. ¿Qué tal, Mercedes? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Experta en la historia del mundo árabe, aunque su formación también la ha hecho sobre el mundo hebreo, que comentábamos ya en la vez anterior, estas concomitancias y sincronías, esta compartir cultura, lengua e historia. Y de la historia estábamos hablando, y hablamos la vez anterior de cuando surge el Islam y esta expansión exponencial en lo que era el mundo de entonces, porque digamos que fuera del continente americano prácticamente todo lo que es la franja tropical hasta casi China. Hasta casi China, y en ese imperio musulmán, pues los judíos, aún siendo minoría y aún teniendo que pagar unos impuestos especiales, pues lograron establecer una cadena de contactos, de negocio, de comunidades desde el extremo occidental, que es donde estamos ahora, hasta el oriente más lejano en China. Efectivamente. Esto parece el final feliz de una película. Bueno, yo te quería decir que, claro, no hay que poner las cosas en tintes muy rosas, no lejos de mi intención, porque además estamos cubriendo áreas y periodos muy grandes donde las cosas suceden de diversas maneras y donde hay picos y altibajos. Como decíamos el otro día, hay una legislación que hace que los judíos sean reconocidos como tal y puedan practicar oficialmente su religión y tener sus lugares de culto, pero en un lugar, digamos, de segunda categoría respecto a los musulmanes, y siempre y que no se pongan por encima de ellos. Sí, esto ejemplo, en la práctica no sucedió porque existen visires, ministros y todo esto, pero se usa cuando es necesario. Pero no son visires oficiales, no llevan la categoría. Sí, pueden serlo oficiales, pero cuando existe algún tipo de disturbio o de guerra entre candidatos o de poner en duda el poder de un soberano, se le puede atacar por ahí. Es que no es un buen musulmán porque tiene cortesanos y visires judíos. Es decir, que ahí hay un área de peligro. Claro, bueno, evidente ahí y en cualquier parte. Pero te quiero decir que esto no sucede en la Europa cristiana, y también una diferencia que me parece importante es que en el mundo islámico los judíos no son la única minoría. Existen minorías cristianas, claro, de diversa versión, y también luego existen pues budistas, confucionistas, etcétera, según van llegando a la India. Mientras que en la Europa cristiana la única minoría son los judíos. Entonces, cuando hay que buscar una cabeza de turco, digamos, un expiador, los judíos entran los primeros. Claro. ¿No? Es evidente que es, digamos, el otro, ¿no? El distinto, Pero si estábamos hablando de Al-Ándalus, si estábamos hablando de los cargos, pues teníamos historias bonitas como la de Ben Shaprut. Y historias que acaban mal. Y la historia de Nagrela en Granada, especialmente la del hijo. La del hijo, sí. Porque el padre llegó a ser visir, jefe de los ejércitos, embajador, poeta, etcétera. Por el hijo le tocó la revuelta popular y fueron a por él. Sí. Y luego hemos tenido también los problemas internos del propio Islam. O sea, por ejemplo, los cambios de dinastías. El más notorio, y casi diría yo que excepcional, es el de los almohades. Los almorávides primero no eran. Sí, pero los almorávides no eran tan fieros. No, los almohades quieren hacer una verdadera revolución, también son un movimiento mesiánico, y durante un tiempo es tan, digamos, brutal que solo es durante un tiempo, abolen el pacto de la Dhimma. Deciden que las gentes del libro ya no van a ser religiones protegidas y que tienen que convertirse. También atacan enormemente a todos los musulmanes que no son almohades. Es decir, es una revolución muy tremenda. Lo que pasa es que en Al-Ándalus es muy notorio. Dos califas más tarde permitieron a los convertidos a la fuerza volver al judaísmo. Pero esto es, Maimónides.
Eso es lo que te iba a decir. Maimónides le toca todo el periodo almohade, por eso nos es tan absolutamente conocido y manifiesto. Pero no es solamente que le tocó a Maimónides, sino que lo que le tocó a Maimónides cambió también la filosofía judía. Sí. Porque él es el que dice que el principal precepto es el de conservar la vida y que si hay que hacerse pasar por converso, hay que pasar por converso y no jugar al librito de Flavio Josefo con su... Que el martirio no es una buena solución. Exacto, que el martirio nunca existió, aparte porque solución. El propio Flavio Josefo le había disfrazado mucho lo de Mesada. Él pone una serie de cuestiones que uno debe intentar mantener, aunque formalmente se convierta, como es, por ejemplo, observar el Sabbat. Pero que hay que tener una paciencia, que es una situación temporal y que no hay que exigir a la gente el martirio. Que si puede elegir el exilio, bien, pero que hay que entender el sufrimiento de la gente y que hay que minimizarlo, ¿no? Y que la intención interior es muy importante y que es legítimo disimular cuando uno está frente a una violencia importante. Toda una serie de cosas... Pero que no solamente vienen de cuestiones de la relación con el Islam, porque no olvidemos que años antes de eso eran las cruzadas, que en su avance hacia Tierra Santa, pues como no encontraba musulmanes, se cargaban a todos los judíos las forma más atroz. Las matanzas de los cruzados de judíos yendo a Tierra Santa fueron espantosas. Y además es por esos años, o muy poco después, cuando los franceses, los francos, expulsan a los judíos de Francia. Es decir, que son años muy duros. De hecho, Maimónides, que se exilia de Córdoba, se va a Fez y luego al Cairo. Sí. Es decir, sigue eligiendo territorio musulmán después de todo, ¿no? Claro, no. O sea, no estoy diciendo que uno fuera mucho mejor que el otro, pero da la sensación de que cuando los tiempos son duros, es decir, que los endurecimientos y las violencias son contagiosas, ¿no? Y que una predicación como la almohade tiene algo de predicación cruzada, ¿no? que son mentalidades que parece como si las religiones en contacto sufrieran esas oleadas casi con simultaneidad. Cuando uno se vuelve así, el otro también se vuelve de manera similar. Sí. Bueno, eso rompió el equilibrio o el idilio, pero también trajo otra consecuencia, que bueno, Maimónides se fue para tierras musulmanas, pero muchos judíos se fueron para tierras cristianas. Muchísimos. Y ahora los cristianos ya los miraban diferentes. Y ahora ya los cristianos los miraban diferentes, les eran extraordinariamente útiles. De pronto antes habían sido campesinos y... No, ahora venía de Al-Ándalus una gente muy educada. Claro. Muy preparada. Muy educada, que sabía administrar las finanzas de una corte, que sabía manejar los impuestos, que sabía hablar en distintos idiomas, que les eran muy útiles a las cortes de los reinos cristianos del norte de la península. En algún momento, porque ya luego viene dentro de lo que era el mapa de Al-Ándalus, pues se desmembra el califato en los famosos reinos de Taifas, que quedó como sinónimo de territorio ingobernable y fragmentado, ¿no? Pero en esos reinos de Taifas ¿se trata de recuperar a la población judía de alguna manera? ¿O? Hay algunos que sí, en el Reino de Granada, por ejemplo. En el Reino de Granada. Sevilla también tiene una población judía muy numerosa. Y luego, según avanza hacia el sur, la reconquista en la última fase de la Edad Media, en que, de nuevo, pues a partir de las famosas persecuciones de San Vicente Ferrer y las matanzas de 1391 en los reinos cristianos, de nuevo hay judíos que se refugian en el Reino de Granada, que cruzan por la frontera aragonesa, sobre todo, y por Valencia hacia el Reino de Granada, donde no había persecuciones. Y cuando los reyes católicos decretan la expulsión de los judíos, la mayor parte de ellos
va en un primer momento a territorio musulmán y a territorio otomano. Claro, porque bueno, siempre se habla de esto de los barcos, del sultán, del Imperio Otomano que pone a disposición para recoger Bueno, judíos. y es que además la ley seguía permitiendo practicar a los judíos su religión en territorio otomano, y en 1490 y tantos solo en el Vaticano y tal y cual, en ningún país europeo permitían oficialmente la práctica del judaísmo. Vuelve a ser después, a principios del 17, a final del 16, cuando en Ámsterdam los estados generales... Y en Inglaterra permiten... claro, pero falta un siglo. Sí, no, hay un... Hay un agujero malo, es decir, un paso intermedio. Un siglo son 3 o 4 generaciones, claro, de gente que se fue a Salónica, a Istambul, a Marruecos la mayoría. Y muchos, esto que mencionabas, que puede llamar la atención a lo que se llamaban entonces los estados papales. Los estados papales, que son en el sur de Francia, en Avignon, en toda esa zona, que es donde podían refugiarse los judíos al amparo del Papa. Sí. Es extraño las vueltas que da la vida, ¿no? Sí. Pues en esta situación de descalabro, por lo menos para los judíos, que fue una situación evidentemente traumática, muy dura, porque por supuesto. En lo que eran las tierras de Sefarad estaba la comunidad más importante de judíos, el asentamiento más grande. De Europa, desde luego. Y además es que era muy grande. La población judía de la península ibérica era muy numerosa. Muy. Pero todo el tiempo seguía habiendo judíos viviendo, por ejemplo, en los reinos de Marruecos, ¿no? Incluso durante toda la ocupación en España. Y en el reino de Granada hasta el final, hasta la conquista. Uh-huh. Y muchos se replegaron ahí a los reinos marroquíes, otros a estas zonas del norte de África, de Argel, que después fueron famosas por sus piraterías barberías, ¿no? Claro. Por la guerra del Corso, que ellos llamaban, ¿no? Que es la guerra esta de entrar en las costas del sur de Europa, coger cautivos, uh-huh, etcétera. Cuando quieras me dices. Y ahí los judíos, de nuevo, tenían la ventaja de hablar español y poder negociar rescates de cautivos, pero también se ocuparon muchísimo del tráfico de caravanas que venía del sur del Sáhara, ¿no? Que traía marfil, que traía esclavos, que traía de todo, y que salía hacia los puertos mediterráneos. Allí muchísimos judíos encontraron trabajo comercial, mercantil, por medio de sus contactos familiares, sus redes de esta nueva diáspora, y por el idioma, idioma español y también portugués. Y bueno, y el árabe que ya el árabe que ya lo tenían incorporado. Claro. Una pregunta, porque esta es una pregunta un poco anacrónica, nos echa un poco para atrás, pero es que hay una serie de leyendas, porque no sé si tienen alguna base histórica, sobre la presencia de judíos, por ejemplo, entre los bereberes del sur de Marruecos o en la zona de la Cirenaica en Libia, que incluso hablan del reino de la Cahana. Sí, ahora esa es una leyenda que ha crecido muchísimo. Uh-huh. No es una leyenda, ha crecido como leyenda. Sí que hubo tribus bereberes judías, sí que las hubo, y sí que hubo judíos en el tráfico transsahariano. Uh-huh. Pero ahora uno puede hacer una excursión por Marruecos y ir a lugares del sur de Marruecos y que le estén enseñando una casba y el guía reivindique, ¿no?, los orígenes judíos de sus tribus bereberes, que eso hace 20 años... no sucedía en absoluto, ¿no? Es curioso cómo los mitos de los orígenes los gustos por la especificidad o por ser diferente, ¿no?, varían. Pero yo digo de que yo estuve en FES y cada vez me mostraron otra casa y me decían, esta es la casa de Maimónides. En cada sitio te mostraban la casa de Maimónides. Sí. Porque también ahí el turismo es un poco anárquico. El turismo produce estas corrupciones, ¿no? Claro. Yo la última vez que estuve en el Alcázar de Sevilla había una guía que por poco la interrumpo, hablando en inglés, digo, ¿quién me mete diciendo que aquellos jardines lo habían hecho unos mauritanos que venían del sur del Sáhara, que no sé qué? Bueno, estas cosas,
cosas, ¿no? Sí, sí. Que el turismo produce y cuanto más fantasiosas y de gentes más lejanas o más tienen un halo más romántico. Pero una vez dicho eso, es verdad que había tribus bereberes que practicaban el judaísmo y judíos que habían estado a lo largo de toda la Edad Media participando del tráfico de caravanas que atravesaban el Sahara. Y entonces ya me queda la última leyenda. En las Islas Canarias, que estaban habitadas por los guanches. Los guanches, que dicen que era de origen bereber, igual eran una escisión de... Había judíos entre los guanches. Bueno, yo ahora tengo un estudiante que inicia una tesis doctoral sobre todas estas leyendas y creencias de orígenes judíos. Seguro que a los oyentes les suena a lo mejor la historia de Menaseh ben Israel, este cultísimo judío de Ámsterdam que escribió un libro en castellano llamado Esperanza de Israel, que él decía que los indios americanos su origen eran las 10 tribus perdidas, las que habían tenido que salir cuando los asirios... Sí. ¿no? Eso es lo que dicen que llevó a Colón. Claro. Dentro también de una mentalidad mesiánica de que la conversión de los judíos iba a producir la armonía de la humanidad previa al fin de los tiempos. Esto lo cree Colón. Claro, pero eso no esto lo creen todas las mentalidades claro, porque mesiánicas. Son leyendas que están avaladas, digamos, por libros sagrados. Y entonces, sale del libro de Daniel casi todo ello. Claro, entonces están estas profecías que seguramente para muchos van más allá de la religión a la que uno pertenece. Sí. Están basadas sobre el libro de Daniel y esas predicciones más o menos oscuras y luego muy fomentadas por los franciscanos. El franciscanismo es un movimiento también milenario, hay ese Joaquín de Fiore y todos estos, ¿no? Que piensan eso, en una humanidad renovada, vuelta a lo natural, en la que han dejado de existir los conflictos porque todo el mundo cree lo mismo, ¿no? Son movimientos utópicos y de deseo de reforma y de deseo de justicia universal. Pues vamos a dejarlo aquí en este siglo XVI, en el que pues se ha producido el mayor descalabro, digamos, de la comunidad de sefardí y que se ha dispersado por la cuenca del Mediterráneo. Veremos que algunos ya van a salirse de allí con el paso del tiempo, pero otros que sí seguirán en tierras islámicas. De ellos seguiremos hablando. ¿Quieres hacer un tercero? Ahora despídete. Ay, perdón. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias y gracias a los oyentes.